De acuerdo, vamos a continuar ahora con los temas. Vamos a ver los pasos 26 al 28. Hemos estado estudiando los puntos principales del Sermón del Monte, que está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Y no lo terminamos, nos falta solamente unos temitas y pasaremos al paso número 26, que tiene que ver básicamente en Capernaum, y luego el 27, que es un pequeño poblado que se llama Naín, y el paso 28 es donde ya Jesús hace su segunda campaña de predicación por Galilea, ¿no? Es decir, no da detalles específicos sobre dónde está, lo único que sabemos es que anda por toda Galilea. Y esta segunda campaña que estaremos tal vez estudiando la próxima semana, tiene que ver ya con su segundo año de ministerio. En ese momento ya ha pasado más de un año desde que Jesús empezó a predicar. Entonces, esta es la sesión 126. Llevamos 15 clases de este tema de los pasos de la vida de Jesús. Y bueno, vamos a continuar con lo que nos quedó pendiente la semana pasada sobre los últimos puntos del Sermón del Monte, que sería el paso número 25. Y bueno, estamos hablando de las características del cristiano en el reino de Dios. El Sermón del Monte, como lo he comentado, tiene que ver básicamente con la constitución de lo que es un cristiano. Es decir, lo establecemos como las reglas básicas de lo que es un cristiano de verdad. Jesús está dirigiéndose a sus seguidores. Cuando está Jesús hablando, en muchas ocasiones se dirige al público en general, pero en el Sermón del Monte, se está dirigiendo a sus discípulos, a los que le siguen. Entonces, aquí estamos enumerando características de cómo debe de ser un cristiano, y la característica número 22, es decir, un cristiano nunca debe de juzgar negativamente a su hermano ni condenarle. Ese es un principio que constantemente a veces quebrantamos y fallamos, pero Jesús nos está recordando la importancia de que un verdadero cristiano nunca debe de estar juzgando negativamente. Es decir, emitir un juicio sobre las personas es algo a veces inevitable, y a veces es necesario juzgar ciertas situaciones, pero a lo que se refiere Jesús es hacer juicios negativos sin respaldo, sin argumentos, es decir, estando en ciertas críticas negativas que no producen, no ayuda. Y Jesús nos deja un punto en Mateo 7. Inicia el capítulo 7 del Sermón del Monte diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y ahí, con esa primera frase del primer versículo, también encontramos que es constante que Jesús dice: con la medida que medís serás medido. No hagas a otros los que no quieran hacer contigo, ¿no? Y este es otro punto: no juzgues a los demás para que no seáis juzgados. Es decir, en la manera en que nos comportamos hacia los demás en forma negativa, se nos regresa. Es decir, no te gusta que seas juzgado por los demás injustamente cuando a veces no conocen nuestra vida, pues no lo hagas tampoco con ellos, ¿no? Entonces dice el versículo 2, Jesús dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que midáis os serás medido. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Dice: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota de tu ojo de tu hermano. El tema aquí es un tema de juicio, obviamente negativo, de crítica destructiva, de estar opinando sobre la vida de los demás, de su comportamiento, sus emociones, sus decisiones, y juzgarlos sin conocer. Y Jesús nos da esta regla: dice, no juzgues para que no seas juzgados, ¿no? Y con la manera en que vas a medir la vida de los demás, pues también vas a ser medido. Y la realidad es que no podemos juzgar a los demás, porque nunca nuestro juicio será justo. Es muy complicado de que podamos juzgar a los demás con justicia. Los jueces en la vida civil, en la vida, en la sociedad, pues tienen que estudiar muchísimas leyes para emitir juicios justos, y aún con todo, hay una queja constante de que no hay justicia
social, es decir, no hay juicios justos porque las personas podemos cantearnos hacia un lado cuando alguien nos está presionando por temor, por algún cohecho con algo, y entonces la justicia empieza a hacerse para un lado de acuerdo a como más convenga, y encontrar personas realmente justos es difícil, pero aún más complicado es que para poder emitir un juicio justo hacia los demás, tendríamos que estar metidos en la vida de la persona y conocer verdaderamente el corazón de la persona, algo que nadie puede hacer, que solamente Dios. Entonces es un problema porque es constante la crítica hacia los demás, pero la verdad es que no sabemos por qué es como es. No sabemos qué vida llevó en la infancia, qué trato llevaron de sus padres, por qué camino pasó, cómo ha vivido, cómo ha sufrido, cómo fue configurada su vida ah, a través de los años, por cuántas cosas ha pasado. Es algo muy, muy complicado porque, al final de cuentas, nosotros somos lo que hemos vivido, lo que pensamos, lo que hemos aprendido por los caminos que hemos andado, y a veces tomamos decisiones creyendo que el resultado va a ser favorable y nos damos cuenta al final que fue una desgracia o fue un error, o a veces tomamos decisiones sin considerar los efectos y somos presa fácil del juicio de los demás. Entonces Jesús dice que un buen cristiano no debemos de juzgar a nadie aunque estemos observando ciertas cosas, porque finalmente no sabemos lo que hay en el corazón de la persona. Solamente Dios puede hacer un juicio justo que nos conoce tal y como somos y aún sabe por qué reaccionamos como reaccionamos y por qué andamos como andamos. Al final de cuentas, todos seremos juzgados por Él y el juicio de Él es un juicio justo, pero nosotros ni somos la medida del comportamiento, por eso Jesús usa en el versículo 2 dice, no juzgues para que no seas juzgado y tampoco midas a los demás para que no seas medido, porque tú no eres ni el juez ni eres la medida, es decir, tú no eres el estándar de comportamiento, tú no eres la referencia del buen vivir o del buen hablar o tomar buenas decisiones. Al final de cuentas, ningún ser humano, por más cuidadoso que sea, se libra o nos libramos de cometer errores, de tomar malas decisiones, de estar confundidos en ciertos momentos de la vida y tomar decisiones equivocadas o ser presa del odio, ser presa del desprestigio, de la envidia, de emociones negativas y luego tomar decisiones resultado de eso. Es muy complicado. Realmente ningún ser humano estamos libres de esas cosas. Por esa razón Jesús dice, el buen cristiano no hace eso, no juzga ni critica de una manera negativa hacia los demás. Y la razón lo dice bien claro, Jesús, lo que estamos comentando. Dice, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Es decir, todos sin excepción estamos incompletos para poder emitir un juicio. Eso es lo que dice. Tú no puedes eh, que estar criticando porque la otra persona está carente de una visión completa, porque tiene una mota en su ojo, es decir, no puede juzgar correctamente ni tomar decisiones correctas, cuando tú tienes una viga, es decir, estamos totalmente ciegos. Final de cuentas, no podemos juzgar a nadie porque somos ciegos en ese sentido, no sabemos realmente nada, ¿no? Y somos ciegos por causa de nuestra naturaleza. Al final de cuentas, como lo he comentado, no hay nadie libre que pueda aventar la primera piedra cuando Jesús está diciéndole a las personas referente a una mujer que que tenía un mal comportamiento, desprestigio, y la llevaron a los pies de Jesús para que la juzgara, y entonces le dice a la mujer, yo te perdono, ve y no peques más. Y en cuanto a los demás, dice, ¿quiénes son libres de pecado? El que esté libre de pecado, que lance su primera piedra. Entonces, lo que quiere decir Jesús, que nosotros no podemos olvidarnos en ningún momento de nuestra condición incompleta para juzgar, de nuestra naturaleza humana, que también cometemos pecados y a veces somos ciegos, es decir, tenemos puntos ciegos donde no nos damos cuenta cómo lastimamos, herimos a los demás y ignoramos a veces hasta que alguien viene y nos dice lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, por causa de esa ceguera que tenemos hacia nosotros mismos,
Dice, tú no puedes juzgar a los demás, no puedes medir a los demás para ver qué medida tiene, ¿no? Dice el versículo 4, dice, ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo? Es decir, ¿cómo puedes tú decirle, yo soy el ejemplo y te voy a decir cómo debes de hacer las cosas? Dice, tú no estás en calidad de ser la referencia para ningún ser humano. Dice, cuando tú tienes en tu ojo una viga, es decir, mucho más grande, desde el momento en que nosotros tomamos una posición de juicio, de crítica y de medir a las personas con ciertos aspectos negativos de la vida social o de la vida espiritual de la otra persona, desde el momento que lo hacemos, esa es la primera evidencia de que tenemos una viga en nuestros ojos. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta que no somos capaces de juzgar, tenemos mayor conciencia de nuestra situación. Pero una persona que no tiene conciencia de su situación y juzga con ligereza, está hablando de que tiene una viga totalmente en su ojo que no le permite ver la realidad ni de su vida ni de la vida de los demás, ninguna de las dos. Entonces no puede ver, no puede tener un juicio y al final de cuentas nunca lo podremos hacer porque todos tenemos o una mota o una viga o algo que no nos permite emitir un juicio. Entonces dice el versículo 5, dijo, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces verás con claridad para sacar la mota de tu ojo de tu hermano. El versículo 5 dice que debemos de hacerlo, es decir, tomar conciencia, pero finalmente, por más que quitemos esa viga de nuestros ojos, lo más que podemos llegar es a reconocer que somos incapaces de ver con claridad, porque podemos estar distorsionando nuestra percepción a través de nuestras propias emociones. Es decir, yo juzgo a los demás por lo que yo he vivido y ese ya es un error. Entonces no estoy nunca en calidad de poder emitir un buen juicio. La palabra de Dios es la referencia y Jesús es nuestra referencia de vida, pero de ninguna manera podemos llegar a un 100% de claridad para emitir un juicio sobre las personas. Hay leyes sociales, leyes civiles, que está sujeto a juicios en nuestra sociedad para regular la convivencia y regular el comportamiento. Y bueno, eso está bien, pero finalmente ahí también se cometen muchísimos errores de falta de juicio. No se diga a nivel espiritual, en lo que Jesús está hablando, con respecto a la vida de otros, pues una característica de un buen cristiano es evitar juzgar negativamente a nuestro hermano. Por eso dice a su hermano, es decir, al que es nuestro prójimo, a los que son de nuestra propia comunidad, ¿no? Entonces, seguimos con el punto número 23 de lo que un cristiano debe de ser. Deberá ser muy cuidadoso de compartir, de compartir lo santo con las personas. Es decir, las cosas sagradas, tiene que ser muy cuidadoso de con quién lo comparte y a quién no puede compartirlo. Jesús lo da en este pasaje, capítulo 7 de Mateo 6, y da un pasaje un poco difícil, a veces difícil de digerir, pero está diciendo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Entonces, lo que está diciendo Jesús aquí es un poco difícil a veces de digerir, porque dice, yo les estoy dando a ustedes lo sagrado, les estoy compartiendo lo más sagrado, que es el Evangelio, la vida eterna, y entonces nos lleva a nosotros a que lo hagamos, nos invita a que seamos luz del mundo, pero es un hecho también que hay gente que se burla de las cosas que para nosotros es sagrado o es digno de respeto. Por ejemplo, cuando hablamos de la persona de Jesús, pues es lo más sagrado que tenemos, el Evangelio, la palabra de Dios, toda la vida espiritual, pero cuando la compartimos con alguien que la desprecia, se burla, se mofa, hace hasta chistes de lo que para nosotros es sagrado, eso es lo que quiere decir. No deis lo santo a los perros, es decir, tener un cuidado de compartir el Evangelio, compartir la palabra de Dios con alguien que lo valore. Si nosotros estamos con alguien que se burla y en cuanto hacemos el primer intento de compartirle la palabra de Dios y empieza a pisotear lo que es sagrado para nosotros, dice, no le des perlas a los puercos. Es decir, no le des algo valioso a un cerdo que está revolcándose en el lodo, que nunca va a valorar lo que es algo valioso. Para nosotros, el reino de Dios, la palabra de Dios es algo muchísimo muy valioso. Hay gente que ha dado la vida por el Evangelio, la vida por por Cristo,
Y Jesús nos demanda que debemos de amar al Señor con todo el corazón y con toda nuestra mente, ¿no? Debe ser algo de alta estima y por lo tanto nosotros no debemos de valorarlo, es decir, de evaluarlo al darlo a gente que definitivamente ni lo quiere ni lo aprecia y lo único que va a hacer es motivo de burla. Se va a revolcar en ese lodazal de profanación de lo sagrado como lo haría un cerdo, ¿no? Son palabras difíciles, sí, dice, pero no des lo santo a lo que nadie, a los perros, es decir, a alguien que no lo va a apreciar ni lo va a valorar. Alguien puede decir, mira, te respeto, no estoy de acuerdo contigo, pero te respeto. Pero bueno, eso es distinto a alguien que se burla, que se mofa, que hace chistes negativos. A veces me ha tocado, sobre todo en mis primeros años en los pasos de Jesús, que algunos amigos sabían que yo, cristiano, y había tomado una decisión de seguir a él, y a veces hacían chistes irreverentes acerca de la persona de Jesús o de Dios y lo hacían con la intención de provocarme. Entonces lo que yo hice después es alejarme de ellos porque estaban pisoteando lo más sagrado para mí. Entonces Jesús dice, un buen cristiano va a valorar el Evangelio, valora la persona de Jesús, valora la salvación, valora el Espíritu Santo, todo esto de lo que estamos hablando y se siente orgulloso de su fe, la comparte con otros con amor, porque debemos de ser luz, pero el momento en que alguien la pisotea y la desvirtúa, en ese momento dejamos de dar. Eso es lo que quiere decir. No lo hagas si no lo valoran. Todos lo necesitamos, pero si alguien no lo quiere valorar y no acepta que necesita el evangelio que produce vidas y que lejos de eso se empieza a burlar, a hacer mofa de la persona de Jesús, de Dios o de cosas sagradas, pues no. Eso es lo que dice Jesús. Un buen cristiano valora su vida cristiana, valora los elementos propios de la santidad en Cristo, de lo que Él hizo por nosotros, y entonces debe de cuidarlo. Debemos ser cuidadosos con eso. Punto número 24 de esto que los cristianos debemos de ser, dice, deberá confiar en que sus oraciones serán contestadas. Algo que compartimos y platicamos en la sesión pasada. Dice Jesús en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Jesús está hablando sobre la necesidad que todos tenemos de pedir que sean suplidas nuestras necesidades. Y lo vimos cuando analizamos el Padre Nuestro, ¿no? El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, en el sentido de que hay cosas que solamente dependen de Dios y que hay una necesidad básica para vivir y que depende de Él. Pero hay situaciones en donde estamos desorientados, necesitamos un apoyo espiritual sobrenatural, necesitamos un milagro, una situación de salud, una cuestión financiera, un asunto de la vida personal, emocional. Y dice Jesús, si tú eres hijo de Dios y has sido hecho hijo de Dios en eso, ahora tienes el acceso directamente al Padre, pues busca a Dios, busca al Padre, pide y se te va a dar. Es decir, si no pides, pues no, aunque Dios nos da muchas cosas que no hemos pedido, pero las necesidades especiales, hay una puerta abierta para orar y presentar nuestra necesidad. Busca y hallaréis, es decir, buscar a Dios, es decir, hay una necesidad, hay que buscarle, no quedarnos sentados. Llamad y se os abrirá. Sí, tocar la puerta del corazón de Dios a través de la oración y Dios se va a compadecer de nosotros. Él lo hará en su sabiduría, en su soberanía, en su manera, en su tiempo, en su lugar y en su forma. Pero nosotros lo que hacemos es pedir, es buscar al Señor, es llamar al corazón de Dios. Y Jesús lo dice, porque el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abre la puerta, ¿no? Y cita el ejemplo del versículo 9 donde habla de que nosotros como padres, cuando los hijos nos piden pan, pues dice, no le vas a dar una piedra. Y si te pide de comer un pescado, pues no le vas a dar una serpiente o un alacrán. Dice, si vosotros, siendo personas malas, y se refiere a malos en el sentido de nuestra naturaleza de maldad,
Es decir, todos somos malos delante de Dios, no hay ninguno bueno, y sin embargo, a pesar de que somos imperfectos, a pesar de tener la naturaleza que nos lleva al pecado, a pesar de todo eso, damos cosas buenas a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los amamos, los queremos, queremos lo mejor para ellos. Dice Jesús, si ustedes siendo con una naturaleza de pecado mala, que lastiman y hieren, pero cuando sus hijos les piden, les dan cosas buenas, dice, cuánto más vuestro Padre Celestial, que Él es bueno de verdad y es lleno de misericordia y de compasión, dará cosas buenas a los que le piden. Entonces, Él nos quiere llevar a esa proporción de entender la magnitud del amor de Dios, la magnitud de la misericordia de Dios y que hay una puerta abierta para presentar nuestra necesidad, para buscar, para tocar el corazón de Dios a través de la oración. Y él dice, vuestro Padre Celestial está ahí y Él es bondadoso y Él os dará. Obviamente, esto que está diciendo Jesús, vuelvo a recalcarlo, esto es para los seguidores de Jesús, esto es para los discípulos de Jesús, no es para todas las personas. Por eso hemos estado analizando el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, que puede leerlo. Eso es para los seguidores, los creyentes, los cristianos. Alguien puede decir que cree en Dios, pero no es un hijo de Dios. Ser hijo de Dios, ya lo hemos platicado, no es creer en Dios, es entender este nuevo nacimiento a través del arrepentimiento y a través de conocerle. Y se abre esa puerta en convertirnos en hijos de Dios y entonces ahí vienen los privilegios de los que hemos hablado, que son grandes bendiciones de poder tener un acceso directamente al Padre y que cuando oramos, oramos con convicción, sabiendo que Él nos puede escuchar, ¿no? Entonces, esa es una característica de un verdadero cristiano, que puede confiar en que sus oraciones serán contestadas en el tiempo de Dios, en el lugar que Él quiera, en el momento que Él quiera, cuando Él quiera, no cuando nosotros digamos, pero descansamos totalmente en Él, ¿no? El punto 25 de lo que es un cristiano también está en Mateo 7:12, dice, debe de hacer por otros lo que quieras que sea hecho por él. Es decir, esto es la regla de oro, lo que se conoce como la regla de oro. Dice, por eso todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Lo dijo en los versículos anteriores, es decir, no midas a otros si no quieres que te midan. No te metas a juzgar a otros si no quieres que te juzguen. ¿Cómo quieres que te traten? Así trátalos a los demás. Es decir, la relación que hay hacia otros es lo que tú vas a cosechar. Siembras amistad, recibes amistad. Siembras compasión y misericordia, recibes compasión y misericordia. Siembras bondad, vas a recibir bondad cuando la necesites. Pero sembramos crítica y nos van a hacer garras cuando nos equivoquemos. Sembramos juicios y se van a deleitar cuando andemos en malos pasos, ¿no? Entonces, lo que sembramos estamos cosechando. Por eso dice Jesús muy claro, ¿no? Es una regla de oro. Todo cuanto querráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Trátalos a ellos como te gustaría que te trataran a ti, porque esa es la ley de los profetas, ¿no? Y sigue diciendo en este punto, en versículo 13, dice Jesús, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús está entrando aquí sobre la vida cristiana, que contrasta con lo que a veces estamos escuchando porque Jesús, estamos hablando del capítulo 7, ya va al final de su sermón. Acuérdense que este sermón de Jesús hacia sus discípulos son 3 capítulos, 5, 6 y 7. Y ya va encaminándose hacia el final del sermón, al final del capítulo 7. Y empieza a decir Jesús que todo lo que él está enseñando y lo que va a enseñar, dice, no es fácil de digerir y no es fácil a veces de llevar. Dice, pero solamente hay dos puertas, la puerta angosta y la puerta amplia. Y Jesús dice, entra por la puerta angosta. La puerta angosta, dice, se refiere a la puerta que lleva a la vida, pero son pocos los que la hallan. Dice, y está la puerta amplia, aquella puerta que es fácil de entrar y donde hay perdición, y muchos son los que entran. Entonces Jesús está diciendo que para poder entrar a la vida eterna hay que hacer una dieta espiritual. ¿Por qué? Porque engordados con la vida que llevamos
espiritualmente, haciendo lo que nos antoja y siguiendo nuestros propios juicios, nuestros propios caminos, siguiendo nuestra propia naturaleza, sin tener ninguna disciplina, ningún orden, ninguna regla que regule nuestra vida cristiana. Dice Jesús, así no se puede entrar. La puerta angosta es muy amplia, digo, la puerta amplia es muy amplia y todo el mundo cabe. ¿Qué hay que hacer para entrar por ahí? Nada, solamente entrar y dejarse llevar. Pero dice, el no hacer nada es fácil para entrar por la puerta ancha, dice, pero este es el camino de la perdición. Como alguien dijo por ahí, pues el camino está tapizado de la gran mayoría que no acepta sujetarse, sujetar su pasión, sujetar sus ideas y solamente quiere hacer lo que se le antoje, lo que le da la gana sin que nadie le ponga restricción. Es una vida sin disciplina. Pero dice Jesús, aquel que se regula a sí mismo, se autodisciplina y sigue estos principios, tiene que entender que la entrada al reino de los cielos es angosta y no todo el mundo cabe. Son pocos los que la hayan. ¿Por qué? Porque es muy angosta. Y hay que hacer eso, hacer una dieta, recorte de nuestra vida, de todo lo que nos estorba, de todo lo que nos ensancha, que no nos deja entrar por el camino que Dios tiene para nosotros. Y Jesús es muy claro, dice, entra por la puerta angosta. Entonces, ¿por qué digo que esto es contrario o es una contradicción en nuestros tiempos? Porque a veces en las iglesias cometemos el error de predicar o enseñar a que la gente llegue al camino de Dios y que no haga nada. Es decir, solamente acepta a Cristo como Señor y Salvador y haz lo que quieras. No, no se puede. La verdad, sí, Jesús dijo que no se puede. Hay que aceptarlo, sí, pero hay que entender que vivimos bajo su reino, su dominio, y vivimos en una ciudadanía que le pertenece a Él, que nos ha hecho ciudadanos del reino de Dios, y que en esa hay reglas, hay leyes que Él ha puesto, como lo que acabamos de ver y lo que acabamos de comentar en los capítulos anteriores, y que un ciudadano del reino de Dios lo vive de esa manera, ¿no? Una manera sencilla, sin religiosidad, pero auténtico y honesto y transparente, que reconoce sus errores, que ama al Señor, que busca al Señor con todo su corazón, pero al mismo tiempo que no podemos vivir una vida holgada en el sentido de hacer todo lo que nos antoje y ser cristianos. No se puede, aunque la salvación es un asunto de fe, no por algo que hicimos para ganarnos la salvación, pero al final de cuentas sí tenemos que llevar una vida disciplinada, de una dieta, por decirlo así, espiritual, donde hay cosas que no podemos hacer. Nosotros no nos permite el Señor ni consultar a muertos, ni consultar a los adivinos, ni echar suertes para obtener el beneficio de los poderes espirituales para nuestro negocio, o echar fuera malas vibras, o hacer ciertos conjuros para que nos vaya bien. Eso está prohibido para nosotros. Eso no podemos entrar por esa puerta practicando ese tipo de cosas, ¿no? No podemos entrar por la puerta angosta criticando a los demás, juzgando a los demás, pensando que somos mejores espirituales que ellos o más valiosos que los demás, viéndolos hacia abajo. O sea, ese tipo de actitudes no se puede. No podemos entrar. Al final de cuentas, al momento de entrar, es como un filtro, ¿no? Debemos de dejar eso atrás y se tiene que quedar afuera si queremos entrar en el camino de la vida eterna. Es un camino angosto, no es un camino ancho, y definitivamente nos debe llevar a tomar decisiones de cortar con todo aquello que no nos deja entrar a esa puerta angosta, no nos deja entrar al reino de Dios, ¿no? El punto número 25 de estos aspectos que hablamos de los verdadero cristiano, dice, debe de estar alerta, atento de la falsa enseñanza, de falsos maestros, y una característica es que los identifica por sus frutos, ¿no? Mateo 7:15 dice, cuidaos de los falsos maestros, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, porque el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ahí Jesús nos está dando la advertencia de cómo identificar a los maestros que nos enseñan, pues es por sus frutos. Es decir, uno puede falsear la espiritualidad en cierta manera, comportándose o hablando de cierta forma,
pero hay cosas que no se pueden falsear, es decir, de aquellos frutos que vienen resultado de una transformación del interior. Por ejemplo, el amor, la compasión, el perdón, la misericordia, la bondad, el dominio propio. Cuando habla de los frutos del Espíritu Santo, dice, es muy sencillo reconocer quiénes son ellos, aquellos que viven una vida transformada. ¿Por qué? Porque son frutos que no se pueden falsear, porque como todos sabemos, el fruto, el árbol que da buenos frutos, recibe su bondad desde el interior de la savia, de la genética que tiene el árbol, y está bien nutrido, bien regado. Entonces el resultado natural es un fruto bueno, pero una falsa enseñanza está siendo nutrida desde la perversidad, desde la maldad, desde otros intereses, otros principios que no son de Dios, y el resultado del producto es malo, el fruto es malo. Entonces Jesús dice, no se confundan, los frutos son la manera de identificar una buena enseñanza, ¿no? Y seguimos con Mateo 7:20. Dice, no todo dice, aquí hay una advertencia, dice Jesús a todos nosotros, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino. Entonces, por un lado, Jesús está hablando de las características de los ciudadanos del reino de Dios, pero también está hablando de que no porque estemos todo el tiempo en la iglesia o hablemos de Dios todo el tiempo o digamos Señor, Señor, entrará. Esa es una religiosidad en la cual nosotros podemos caer y lo dice en Mateo 20. Dice, así es que por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la maldad. Es interesante lo que dice Jesús aquí, hace una predicción acerca de los tiempos finales. Cuando Él sea el juez, Él va a juzgar al mundo y nos va a juzgar a todos. Cuando llegue el día del juicio final, en donde hará todas las cosas nuevas. Entonces dice que en aquel día, eh, cuando llegue ese momento, que habrá juicio sobre todos, dice, no todo el que dice Señor, Señor, es decir, el que parece que tiene todo un lenguaje espiritual y de muy santo, dice, no porque lo haga de esa manera va a entrar al reino de los cielos, sino ¿quién va a entrar? Dice Jesús, pues aquellos que se apartaron del mal principalmente, que no practica la iniquidad. Porque dice Jesús en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. Es decir, al final habrá personas que dicen, pero ¿por qué no voy a entrar? Si yo andaba con los dones espirituales muy bien y hasta echábamos fuera demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros. Entonces, eso quiere decir que la persona tiene un don, pero no quiere decir que su persona estaba calificado para entrar al reino de los cielos. Una cosa son los dones espirituales y otra cosa es nuestra vida personal. Entonces dice Jesús que muchos van a reclamar al final de los tiempos que no podrán entrar, aunque hayamos hecho milagros o hayamos profetizado o echado fuera demonios. Dicen, no van a poder entrar. ¿Por qué? Porque no hizo la voluntad de mi Padre. Y ahí está el tema, el meollo de todo este asunto del cristianismo, ¿no? Nosotros podemos ser muy buenos teólogos, podemos ser muy talentosos en ciertas cosas, pero si no practicamos la bondad, si no practicamos los principios del Padre, que lo que está diciendo Jesús, que tiene que ver con todo esto, Mateo 6 y 7, el perdón, el arrepentimiento, evitar el juicio, ayudar a los demás, el no pagar mal por mal. Ahí es donde la verdad está el verdadero cristiano, ahí es donde se ven los verdaderos frutos. Aunque tengamos dones muy fuertes, pero si nosotros no tenemos misericordia, compasión, bondad por los demás, si no estamos dispuestos a pagar el precio, dice, ¿de qué sirve que digan Señor, Señor, si no hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Entonces, lo que va a permitir que nosotros entremos a la presencia de Dios, es decir, ser salvos por la sangre de Cristo, pero vivir como ciudadanos del reino de Dios, practicando la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre lo acaba de expresar Jesús en estos capítulos y lo seguirá expresando en los siguientes capítulos que vamos a ver. Entonces, sí hay milagros, sí hay profecía
y algunos pueden estar echar fuera demonios, pero eso no es señal de que haya habido una verdadera transformación o que la persona esté cumpliendo con la voluntad del Padre. Entonces Jesús está aterrizando todo el evangelio en cumplir la voluntad del Padre, en vivir una vida cristiana auténtica y que nos apartemos de la maldad, es decir, evitar la maldad en nuestra vida, ¿no? Y ahí está la predicción acerca del 4, el número 4, acerca de que Jesús será el juez al final de los tiempos. Es la cuarta predicción que va a estar hablando acerca del final del tiempo. Él será el juez y él es el que va a determinar quién entra y quién entra. Es el único que puede juzgarnos porque conoce nuestro corazón y conoce cada una de las partes de nuestra vida, ¿no? Y bueno, al final del capítulo 7, Jesús empieza a expresar esta realidad, dice Mateo 7:24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Jesús está hablando al final del sermón, el capítulo 7, donde dice todo lo que yo he explicado, los principios del reino, los principios del verdadero cristiano, ahí está. Y separa a toda su audiencia, a todos sus seguidores en dos partes. Los que escuchan, que escucharon ese mensaje, lo ponen en práctica, y si los compara a personas sabias, prudentes, que reconocen que necesitan la ayuda de Dios para edificar su vida, y es semejante a alguien que construye sobre la roca y vienen las tormentas y su vida se mantiene firme. Y está el otro grupo, donde son personas que escucharon el mismo mensaje, las mismas cosas, pero no le pusieron atención, no lo pusieron en práctica, no lo consideraron valioso o lo desecharon. Será semejante a un imprudente, es decir, alguien insensato que cree que las sabe todas y que cree que puede con su vida él solo y que no necesita de nadie, pues va a edificar su casa sobre la arena y cuando venga la tormenta, su casa no va a sostenerse porque no tiene un buen cimiento. Entonces Jesús está diciendo que todo esto que estamos estudiando, de estos 3 capítulos, es el cimiento del cristiano y que al momento de ponerlo en práctica nos va a dar una fortaleza, una seguridad para poder enfrentar los embates de la vida que tenemos, de la que vivimos, y eso hará la diferencia. Lo que hace la diferencia de un cristiano de verdad, de lo que está hablando Jesús, es que todos vamos a pasar por tormentas, por inundaciones, por truenos, por temblores, todos sin excepción, y me refiero a la área espiritual. No hay ningún ser humano que no vaya a pasar por problemas o por crisis emocionales o de cualquier tipo. Pero lo que hace que su vida se mantenga firme es el cimiento, y este cimiento de lo que Jesús acaba de explicar en estos 3 capítulos de lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces ahí Jesús está diciendo, entren por la puerta angosta, no es fácil, pero van a tener que dejar muchas cosas para entrar. Y segundo, construyan su vida sobre todo lo que les acabo de enseñar. Sobre todo esto sea el cimiento para edificar una vida y así se mantendrán firmes, seguros. No vamos a evitar que llueve, que truene y relampaguee. No vamos a evitar que tiemble. A todos nos tiembla y a todos nos llueve y nos truena y las inundaciones son para todos. Es decir, las crisis nos llegan a todos, sin excepción. El pensar que porque somos cristianos, seguidores de Jesús, estamos ausentes de crisis, pues eso es un error. Jesús lo está diciendo aquí. Va a llegar las tormentas, llegan las crisis, las cosas que no estamos prevenidos, que vienen y golpean nuestra vida y nos mueven desde los cimientos. Pero si hay un buen cimiento fundado sobre la persona de Jesús con todos estos principios, dice, pueden estar en paz de que su vida saldrá adelante porque está bien cimentada. Pero no vamos a evitar que nos lleguen las crisis. Eso es inevitable. Llegar a pensar que porque soy cristiano, me hago cristiano, voy a tener menos problemas. No, ahí van a estar las crisis. Puedo meterme en menos problemas si vivo una vida, obviamente, de principios. Me va a ayudar a evitarme muchísimos problemas. Pero hay problemas que vienen por causa de la naturaleza humana y por cosas que ni siquiera yo hice, que vienen desde afuera. Por vivir esta vida, ya tenemos todos crisis, ¿no? De diferente naturaleza. Pero dice Jesús, si está sacudiendo la vida de la persona y tiene un buen cimiento,
seguramente su vida se fortalecerá y será fundada sobre una roca y no caerá su vida, se mantendrá firme. Pero el lado contrario, dice, grande es su destrucción. Si tenemos una vida sin cimiento, sin escuchar, sin valorar lo que Jesús nos está enseñando, ¿no? Y ahí es como Jesús está terminando el capítulo 7 de este Sermón del Monte o Sermón de las Bienaventuranzas, que inicia con las Bienaventuranzas. Son 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7, la constitución del cristiano, de las cosas básicas que todos debemos de tener en nuestra vida. Por los frutos será reconocido, no tanto por la religiosidad. Cuando Jesús dice, no todo el que dice Señor, Señor, se está refiriendo a toda una religiosidad que no refleja nada, solamente refleja religiosidad. Pero el verdadero cristiano no está en los aspavientos que pueda dar de una espiritualidad, está en la vida práctica, sencilla, sin tanta anunciación ni tanto destello de bondad, solamente en la vida privada, en la vida íntima, en la bondad, en la misericordia que tiene hacia los demás. Y aquí vemos en este pasaje la primera parábola que Jesús está dando, la primera vez que hablaría con parábolas. La próxima semana vamos a hablar de muchas parábolas sobre el tema del reino. La profecía en el Antiguo Testamento decía que el Mesías hablaría y enseñaría con parábolas. Y aquí vemos la primera de las tantas parábolas que Jesús va a compartir y tiene que ver con los dos cimientos, con las dos maneras de construir nuestra vida, ¿no? Y bueno, Mateo 7 al final dice, cuando Jesús terminó estas palabras, en el versículo 28, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Es decir, ellos percibían la autoridad espiritual de Jesús en todo lo que estaba revelando y transmitiendo del reino de Dios, de lo que sería el reino del Padre, y cómo viviríamos en el reino espiritual, ¿no? Entonces la gente estaba maravillada, sorprendida, porque nunca habían oído escuchar a alguien que hablara de esa manera, ¿no? Sí, hablaban los fariseos y los escribas, pero de una manera quizá fría, vacía, mecánica, sin conectar el corazón con la enseñanza, solamente imponiendo, imponiendo y juzgando. Y Jesús hablaba de una manera totalmente que producía vida en el corazón de los que lo escuchaban. Y eso es lo que hacía que la gente lo buscara, no solamente por el pan que les daba, sino por el pan de vida, dijo Jesús, inclusive la vida espiritual, ¿no? Porque hablaba con autoridad. Y bueno, aquí ya entramos en el paso número 26. Después de estar en el monte de la bienaventuranza, Jesús fue a Capernaum. Acuérdense que Capernaum es la ciudad en el mar de Galilea, en el norte de Israel. Es un pueblo pesquero, es un centro de operaciones de Jesús, es muy famoso y muy conocido. Y ahí tiene un encuentro en esta ciudad de Capernaum, al lado del mar de Galilea. Lucas 7 registra un evento muy interesante de un encuentro con un centurión. Y lo vamos a leer, dice capítulo 7 de Lucas 7, versículo 1, dice, cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien este apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiéndole que vinieran a salvar a su siervo, ¿no? Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y él fue quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo, Señor, no te molestes más, porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideraré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro digo, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír Jesús esto, se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a casa, encontraron sano al siervo. Ahí está el pasaje del centurión
un enemigo, al final de cuentas un opresor. Los romanos habían mandado poner sus centuriones con su equipo de soldados, su equipo de siervos para mantener el orden en Judea, en Galilea. Era el sistema de los romanos de tener sus fortalezas en diferentes partes para tener sujetos a todos y evitar los levantamientos de los pueblos, ¿no? Entonces, como lo hemos comentado, nunca es bien visto los romanos ahí, sobre todo por ser los opresores y por los altos impuestos que esto les generaba para poder mantener todo el aparato de sujeción en las provincias de parte de Roma. Costaba mucho tener centuriones, alimentarlos a todos ellos, inclusive algunos del ejército romano eran gente contratada que era especialmente trabajaba como soldados y por supuesto les pagaban mucho. Así es que era muy costoso y por eso cobraban muchísimos impuestos, ¿no? Entonces aquí vemos que él tiene una petición, pero sin embargo este centurión es una persona simpatizante con el pueblo de Israel. Se había portado bien a tal punto que les mandó construir una sinagoga ahí en Capernaum. Actualmente en Capernaum pueden visitar las ruinas de la ciudad de Capernaum y hay unas ruinas de una sinagoga famosa. Cuando van a Israel, los llevan ahí. No sabemos si esas ruinas de esa sinagoga que todavía están ahí son las que él mandó construir, pero bueno, habla de la bondad de este hombre y que tiene un siervo enfermo. También habla del buen trato hacia sus siervos, hacia sus esclavos, y me parece que era muy necesario para él este siervo. Es muy probable que lo haya tenido desde niño o hayan crecido juntos, porque lo aprecia, lo quiere mucho y era una persona que se había dado a querer y que era muy valioso para él. Los acompañaban en las guerras, los acompañaban de por vida, los atendían, eran los cocineros, eran todo para ellos, sobre todo cuando estaban fuera de sus casas en las batallas. Entonces estos siervos eran muy, muy apreciados y algunos los maltrataban y los trataban feamente, pero en este caso vemos que el centurión lo trata bien y lo aprecia, por eso busca que Jesús lo sane, porque la fama ya se había extendido de Jesús. Pero él entiende la situación de que los judíos no van a tener trato con él, y menos Jesús, que es maestro, no cree que Jesús se le va a acercar por ser romano, por ser gentil, por ser opresor, y él dice, pues ni siquiera me va a hacer caso, y le manda a pedir a unos ancianos de Capernaum, dice, pero ustedes vayan. Ustedes son judíos, a ustedes sí los va a escuchar. Por eso interceden estos ancianos por el centurión, entendiendo que Jesús, creyendo que Jesús a lo mejor no lo iba a ver o no quería verlo por causa de que era romano. Acuérdense de los límites de los que estamos hablando, ¿no? Pero es interesante que Jesús se fue con los ancianos a buscar a la casa del centurión y el centurión se da cuenta desde lejos y manda más intermediarios a que le digan a Jesús que él no se siente digno de que entre bajo su techo por ser pagano, por ser gentil, por ser centurión y porque él sabía que ningún judío, ningún maestro de la ley, ningún rabino, ninguna persona religiosa iba a entrar a su casa. Y el versículo 7 da algo interesante. Le comenta, dice, yo sé que no soy digno, no me considero digno de ir a ti para pedirte esta ayuda, tan solo di la palabra y mi siervo va a sanar. Es decir, el centurión estaba tan convencido de la autoridad que Jesús tenía, dijo, no tiene que venir, nomás con que lo diga. Y el argumento del versículo 8 dice, es que yo soy hombre de autoridad y estoy bajo autoridad. Mi jefe me dice, haz esto y lo hago. Yo le digo a mis siervos, hagan esto y lo hacen. Le dicen, ven y vienen. Aquí no se cuestiona la autoridad, ni siquiera dudo que alguien vaya a cuestionar la orden que estoy dando. Así de sencillo, así se movía todo el aparato de Roma, desde el emperador hasta el último soldado y el último siervo. La línea de autoridad, los vínculos eran tan fuertes, la honra y el respeto a la autoridad era muy fuerte, de tal manera que nadie lo dudaba. Y él como persona de autoridad dijo, yo no dudo. Si yo doy una orden, yo no tengo por qué pensar que no se va a llevar a cabo. Y mi autoridad me da una orden y tampoco va a molestarse en pensar si se va a hacer o no se va a hacer, porque se llama autoridad. Entonces le reconoce eso a Jesús, dice, tú tienes la autoridad del reino de Dios. Tienes esa autoridad y es cuestión nomás con que lo digas. Y si tú lo dices,
yo no dudo en que se va a llevar a cabo el milagro. Cuando él expresa ese nivel de fe, dice el versículo 9 que Jesús se maravilló, se sorprendió y volviendo le dijo a la multitud que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que lo habían sido enviados regresaron a su casa, encontraron sano al siervo. Aquí la lección de todo este tema, de todo este pasaje, tiene que ver con la autoridad de Jesús, con el reconocimiento de quién era él, en que no dudaba de que Jesús lo que decía se cumplía. Acuérdense cuando hablamos del Padre Nuestro, hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra como se hace en el cielo. Es decir, en el cielo nadie cuestiona la autoridad. Los ángeles se sujetan, todos los espíritus se sujetan, pero en la tierra donde está la rebeldía, acá donde estamos los rebeldes que batallamos para aceptar la voluntad de Dios. Pero el centurión le reconoce a Jesús, dice, es que yo sé que eres de autoridad. Sé que al momento en que tú digas la palabra, las enfermedades se sujetan a ti, los espíritus se sujetan a ti, los demonios se sujetan a ti, los vientos se sujetan a ti. Todo se sujeta al momento en que tú sueltes la palabra, porque viene la palabra de autoridad. Dijo, yo no dudo de ti que el momento en que lo digas, eso va a suceder. Jesús se sorprende que este nivel de fe no viene de ningún israelita, no viene de ningún judío, viene de un extranjero, de un pagano, de un hombre de autoridad, pero pagano. Y por eso Jesús voltea y le dice, no he visto este tipo de fe. En todo mi recorrido de estos 2 años, no he visto este tipo de fe en ningún israelita. Lo pone como ejemplo, ¿no? Y claro, dice Jesús que la fe de él era grande y hablaría más adelante cuando habría otras ocasiones en que una mujer sirofenicia enferma, también la de flujo de sangre, que no era judía y que tocó el manto de Jesús y recibió sanidad. Hay varios lugares donde vamos a ver cómo los extranjeros que no son el pueblo de Israel, tienen tanta fe que creyeron en él primeramente, antes que los seguidores en Israel. Y ahí es donde está el noveno milagro de los que estamos documentando, registrando, de que Jesús sana al siervo de un centurión. Pero lo que más llama la atención es que entre los gentiles encontraría gente de fe que le creyó en él. Algo que a los judíos del primer siglo les costaba entender cuando el evangelio traspasó los límites de la religión judía, el círculo de las sinagogas, más allá de las sinagogas, entró la palabra de Dios, el evangelio a los pueblos y gentiles que no conocían a Abraham, que no conocían a David ni las promesas, oyeron de Jesús y tenían tanta fe en Jesús que fueron aceptados al reino de Dios sin ser judíos, ¿no? Y eso provocaría problemas en el primer siglo, que por supuesto después fueron resueltos, porque a los judíos les costaba cómo el Espíritu Santo caía sobre gentiles, no nada más sobre judíos, pero era por causa de la fe que ellos tenían en Jesús. Pero bueno, seguimos adelante. Paso número 27 de Capernaum a un pueblo que se llama Naín. En Lucas 7, versículo 11 al 17, registra el milagro número 10, la resurrección de un pequeño, de un hijo. Y es interesante porque ha habido muchos milagros hasta ahorita los que hemos visto, ¿no? De todo ha habido, pero esta es la primera vez que resucita a alguien. Y está registrado en el Evangelio de Lucas capítulo 7, versículo 11. Dice que aconteció después de que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud y cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, de aquí sacaban fuera a un muerto. Es decir, iba en un proceso para ir a sepultarlo, ¿no? Acuérdense que dice que lo sacaron afuera de la ciudad porque no podían estar, los muertos eran centro de contaminación o focos de contaminación espiritual. Entonces lo sacaban acerca de la puerta fuera de la ciudad y llevaban el muerto ese cortejo y el hijo único de su madre, ¿no? Y ella era viuda, así es que la situación de esta mujer no era nada fácil. Viuda porque no tenía sustento, no era como ahora, que la mujer podría valerse por sus talentos, sus habilidades y lograr un buen sustento. En aquel tiempo no. Una mujer viuda quedaba expuesta a la mendicidad,
inclusive a la prostitución si no había quien la sostuviera, perdía sus propiedades, sobre todo si no tenía hijos. Pero si tenía hijos, son los hijos los que se encargaban de ella, ¿no? En este caso nada más tenía un hijo, ¿no? Entonces el panorama de ella era muy triste después de haber enviudado, pero más triste al saber que el único hijo que podía darle una vida digna de protección, de seguridad, de alimento cuando ya fuera anciana, pues acaba de morir. Entonces la desgracia es muy grande, muy difícil, muy complicado, ¿no? Y bueno, o sea, en ese cortejo que iban saliendo, y se había un grupo numeroso de la ciudad, estaba con ella, consolándola. El versículo 13 dice que al verla, el Señor tuvo compasión de ella. Es muy entendible la compasión que sentía Jesús de la situación de esta mujer. Y le dijo, no llores. Entonces se le acerca, se atraviesan en ese cortejo fúnebre y le dice, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Son unas palabras que me ponen a mí la piel chinita de imaginarme el escenario de llanto, de tristeza de la mujer, y Jesús pasa por ahí y le dice, tranquila, y toca el féretro, se detienen y se dirige a un muerto. Ese es algo interesante, ¿no? Le habla al muerto de la misma manera que le habló al muerto a Lázaro cuando fue la resurrección de Lázaro. Lázaro, sal fuera, le dijo. Y en este caso el joven le dice, te digo, levántate. Es como la palabra de Dios, como el poder de Jesús, a esa autoridad del que habla el centurión, se ve reflejado en su obra magnífica del poder de Dios, de algo que estaba muerto, regresarlo a la vida. Es decir, las palabras de Jesús tenían tanto autoridad que la materia inerte regresa a la vida. A el alma haberse salido del cuerpo, regresa al cuerpo al momento que le habla. El espíritu de este joven, después de haber salido y que se convierte solamente en una materia vacía, hueca, un cuerpo material, solamente ya sin vida, Jesús tiene tanta autoridad, tanto poder, que le habla al espíritu de este joven, al alma de este joven, que regresen al cuerpo y dice, levántate. Versículo 15 dice, el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar. Imagínense el espectáculo, ¿no? Estamos hablando que es un milagro sorprendente que no se había visto en Israel, es decir, una resurrección no se había visto. Resucitar a alguien muerto no se había visto y no había nada documentado ahí en los libros de los profetas, ¿no? Entonces está toda la multitud de la ciudad afuera y el espectáculo se hizo cuando se levanta. Yo creo que les temblaron las corvas a los que estaban ahí cerca de ver cómo el joven que ya estaba muerto se levanta, le habla y dice, el muerto se incorporó y comenzó a hablar. Es decir, ¿qué está pasando? No entiendo lo que me está pasando. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y todos se sorprendieron. Pero lo que más me gusta, dice, y Jesús se lo entregó a su madre. No sé exactamente qué significa cuando se lo entregó. No sé si Jesús lo bajó del féretro donde lo llevaban cargado, lo tomó de la mano. No sé si lo abrazó, si se lo llevó caminando y se entregó donde estaba la viuda y le dijo, aquí lo tienes, deja de llorar. Aquí está tu hijo, te lo entrego. Pero me gusta la frase cuando dice que Jesús se lo entregó. Obviamente la madre lo había perdido a través de la muerte. Jesús lo regresa a la vida y se lo regresa a su madre. Versículo 16. El temor se apoderó de todos. Por supuesto, eso es algo para asustarse. O sea, no es lo mismo que alguien que estaba mudo y empieza a hablar, pues sí, te sorprende, pero alguien que estaba muerto, que ya lo llevaban a sepultar y que se levanta y empieza a hablar y se lo regresa a su madre, por supuesto, ver esa manifestación de poder que no había sucedido y que hasta ahora, de entre todos los milagros que estudiamos, no ha habido ni uno con esa magnitud de poder, pues por supuesto habría que asustarse. ¿Qué está pasando? ¿Quién es él? ¿Con qué poder hacer las cosas? ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, está sacudiendo Jesús con estos milagros
los cimientos de todo el pueblo de Israel, de la vida espiritual, del pensamiento, está provocando la fama se vaya extendiendo y glorificaban a Dios. Cada milagro la gente glorificaba a Dios. ¿Qué significa? Darle gracias y reconocer que Dios estaba interviniendo. ¿Cómo glorificaban a Dios? Decían, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y eso es. El Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. A eso se refiere ese versículo del capítulo 1 de Juan, diciendo que el Logos se encarnó en la persona de Jesús, se hizo carne. Y dice, y vimos su gloria. Esa es la gloria de la que estaba hablando Juan en el Evangelio. Lo que estaban viendo, estos milagros en la manifestación de poder y ver cómo Dios había visitado su pueblo. Ahí entendieron muchos que Dios había hecho su habitación entre ellos y se había acordado del pueblo de Israel. Versículo 17 dice, y este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. ¿Cuál dicho? ¿A qué se refiere? Bueno, a lo que decían de él, de Jesús de Nazaret, que tenía poder y autoridad aún para traer los muertos a la vida y por hacer lo que estaba haciendo de la manera en que hablaba la enseñanza y cómo glorificaban a Dios porque decían un profeta ha surgido entre nosotros. Ese es el dicho. Dios nos ha visitado, hemos visto su gloria y hemos visto al Logos, al profeta que está entre nosotros. Por eso dice Juan, ya habitó entre nosotros. Y de eso, esas palabras se extendieron por todos lados. Se divulgó por toda Judea. Cuando dice toda Judea, llegó hasta los rincones de los aposentos de los escribas y fariseos, de los sacerdotes, del sumo sacerdote o los dos sumos sacerdotes que había en ese momento. Llegó a todos lados, a los centuriones, a los jerarcas, a los reyes de Israel, a las autoridades romanas, estaba llegando hasta el último rincón de toda Judea y de las provincias vecinas, Decápolis, Perea, Iturrea, Fenicia, Samaria, Idumea, todos los rincones se estaba extendiendo de lo que Jesús estaba haciendo. Así es que podemos ver con más intensidad la extensión del Evangelio, del recorrido de Jesús en esta predicación de la palabra, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a llegar hasta ahí. Paso 27. Me parece que lo vamos a dejar para la próxima semana. Es un tema interesante cuando Jesús es invitado a la casa de un fariseo llamado Simón y ahí hay un elemento muy interesante de una mujer que lo toca, una mujer de la vida alegre, y se deja Jesús tocar los pies por esta mujer y provoca una admiración de parte del fariseo, pero Jesús trae una respuesta muy interesante. Y lo vamos a ver la próxima semana y también vamos a estar hablando de este tema del fariseo y del tema 28. Iniciaremos el paso 28 sobre las parábolas de Jesús. Estudiaremos la próxima semana el reino de Dios, qué es lo que Jesús hablaba. Y hay 9 parábolas que no las vamos a estudiar todas, pero sí las vamos a comentar algunas, que cada parábola explica un aspecto distinto del reino de Dios. Esas 9 parábolas Jesús habla de diferentes maneras para poder entender qué es el reino de Dios y cómo es el reino de Dios. Y ahí lo vamos a estar estudiando la próxima semana, que me parece muy interesante sobre las parábolas de Jesús para poder comprender el reino de los cielos, ¿no? Entonces vamos a llegar hasta aquí y voy a pedir que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos para terminar. Amado Padre, gracias Señor por esta palabra. Yo te quiero pedir, Señor, unirme a la oración con todos nosotros, de pedirte que tu Espíritu Santo, esta palabra pueda encontrar un lugar en la profundidad de nuestro corazón, que podamos llevar una vida auténtica, sencilla, sin tanta presunción de espiritualidad, sencilla pero poderosa en el espíritu, con misericordia, con perdón y compasión, evitando el juicio a los demás, Señor, evitar medir a las personas, sino siempre ser compasivos y buscar en otros los que nos gustaría que también hablaran de nosotros. Padre, que podamos ser ejemplo, que podamos ser luz. Gracias por estas palabras que nos ayudan a cimentar nuestra vida
y que podamos ser prudentes, entendiendo que no sabemos todo ni entendemos todo y que tenemos necesidad de ti. Que podamos inventar nuestra vida cristiana en la persona de Jesús, sin tanta religiosidad, de una vida sencilla pero poderosa en Cristo. Padre, te pido que podamos superar cada crisis de las que estemos viviendo, confiando en que al pedir recibiremos, Señor, que al tocar tu corazón se abrirá y al llamar, al clamar por ayuda, Señor, tú escucharás. Que podamos vivir con esa confianza sabiendo que tú estás atento por nosotros y que cuando pasemos por el fuego, Señor, que podamos creer que tú estarás atento de librarnos y de cuidarnos. Señor, recibe toda la honra, recibe todo el honor, el poder, y te pedimos que tu sangre preciosa nos perdone de cada maldad, de cada pecado, y que podamos, Señor, tomarnos de tu persona. Recibe el honor, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén.